doctora esté con nosotros hoy. Así es, hermano, así es. Como tú dices, son temas que de verdad sabemos que impactan en nuestras vidas, prácticamente a todo el mundo, porque todo el mundo tiene familia, tiene parientes, que en algún momento determinado, pues uno los ve de cierta forma, a veces muy triste, así como decimos, como amorrados, en buen dominicano. Deprimidos. O deprimidos, y uno no sabe realmente. Entonces, hoy estaremos con esa experta, la psicóloga Virginia Pardilla, en nuestra entrevista central. Televidentes, en su toque de actualidad, hemos llegado a la entrevista central, señores, el momento más esperado del programa. Y hoy, como lo prometido es deuda, nos acompaña la doctora psicóloga y también doctora en educación, ojo, grandes ligas, Virginia Pardilla, con nosotros, quien vamos a estar hablando de la depresión. Bienvenida, doctora Pardilla. Gracias, un placer estar con ustedes aquí. Qué bueno, doctora, usted está en su casa, Bienvenida. No, ya me siento como en mi casa. Ah, qué bueno, como debe ser. Edward, tú sabes que la doctora vino a hablarnos de un tema que está muy en boga. Sí, ese tema hay que desarrollarlo y dilucidlo con la doctora. Y muy importante. Muy importante. Eso es así. Primeramente, doctora, quiero preguntarle, ¿en qué consiste, qué es la depresión? La depresión es una alteración del estado anímico. Y hay que diferenciarlo porque muchas personas a veces dicen y lo utilizan mal. Yo estoy depresivo y puede ser que sea una tristeza o melancolía circunstancial o transitoria. Pero todo el mundo se autodice, yo estoy depresivo, y muchas veces el que está depresivo nadie lo diagnostica. ¿Cómo? Porque utilizan el término mal. La depresión viene siendo como una tristeza, una melancolía que perdura por más de 2 semanas y que altera tus funciones vitales, tus relaciones sociales y comienza a afectarte. O sea, pasa mucho más allá de una tristeza transitoria o melancólica. Pero la depresión pudiera ser endógena o exógena. Puede ser que tú estés pasando o una persona esté pasando por un proceso depresivo por una situación externa a ti. O sea, hay una situación, un divorcio, la muerte de alguien, una pérdida económica, algo que te esté dando unos niveles de frustración que te esté llevando a una depresión. Pero también hay personas que no están pasando por ningún tipo de situación, ni problemas económicos, ni problemas sociales, ni problemas con una relación, y tú dices, pero ven acá, porque me siento triste, con melancolía todo el tiempo, afecta, ya no quiero trabajar, ya no puedo dormir, y es entonces que es una depresión endógena que puede tener factores bioquímicos, y esas son las más preocupantes, porque entonces tú dices, no hay ninguna razón de ser, y muchas veces no se diagnostica, las personas no conocen lo que les está pasando, no llevan el tratamiento o la terapia adecuada, y entonces puede terminar en situaciones bastante difíciles porque se alteran las relaciones familiares, se altera la relación de trabajo y algunos llegan hasta ideas suicidas. Wow, hermano. Es un tema muy delicado. Temas muy delicados, es cierto. O sea, hay que estar claro. Uno ve tantas personas, doctora, en el diario, en el día a día, en la calle, a veces como todo el tiempo como dispuesto como a pelear, como agresivo. Uno también se lo achaca al proceso que pasamos de pandemia, se lo achaca también a veces a la situación económica, toda esta problemática que hemos estado sufriendo, todos hemos estado viviendo, quiero decir, en sentido general, pérdidas de trabajo, la crisis económica a nivel mundial, todo eso de alguna u otra forma pues altera a las personas cuando salen a trabajar, los tapones, son situaciones que... Ahora, doctora, sí, eso que usted mencionó, esa diferencia del tipo de depresión, de cuando son bioquímicas o provocadas por alguna situación ya de alguna pérdida o alguna situación emocional, pero yo quisiera que usted me hablara un poquito, vamos a decir, de el tipo de depresión de acuerdo a las edades. Okay. Adultos, niños, adolescentes, porque vemos muchísimos adolescentes ahora depresivos. No solamente que vemos muchos adolescentes depresivos, la segunda causa de muerte de niños de 10 a jóvenes de 24
es el suicidio causado por una depresión. ¡Wow! Mira, esa es una muy buena pregunta. La depresión tiene de manera general como los mismos síntomas, no importa la edad. ¿Cuáles pudieran ser? Primero, esa tristeza que está dentro de ti, o sea, que la persona dice, yo siento una tristeza profunda que no la puedo controlar. Que a veces no tiene ni razón de ser, esas ganas de llorar que pueden llevar a la persona hasta un aislamiento y que lo lleva a veces o a dormir de más, que se pasa el día entero trancado durmiendo, o por el contrario, alteraciones del sueño y a dormir menos. Pudiera también tener alteraciones en la alimentación o come mucho si la depresión viene acompañado de ansiedad o pérdida del apetito. Pero no solamente eso, afecta a veces la memoria, porque una persona que ha tenido episodios depresivos, sobre todo frecuentemente, ahora los estudios dicen que altera el hipocampo y el hipotálamo, entonces altera las funciones del sueño, las funciones cognitivas, ya no se puede concentrar igual. Y uno de los síntomas más preocupantes es que altera también la sensación de placer. ¿Cómo así? Me preguntan ustedes. Déjenme explicarles. Son estas personas que dicen que escuchar una música no le produce placer, que ya no hay nada que le dé satisfacción, que no sienten motivación, y al no sentir motivación sienten hasta un cansancio. A veces tú ves que dicen, pero andan descuidados, no se bañan, no se cambian, andan tirados. No quieren ir al cine, no quieren beberse un trago. Ya no le gustan las cosas que antes le gustaba, y es porque hay una pérdida de la motivación producto de una baja de la serotonina, de una baja de la dopamina. Y por lo general en los niños y en los adolescentes hay una tendencia muy marcada que se confunde con malcriadeza, y es que muchas veces los adolescentes, cuando están depresivos, pues entonces hay como un mal humor, y entonces te responden de mala manera, todo se lo encuentran mal, responden con una actitud incorrecta, que pudiera darse también este síntoma en los adultos, pero es mucho más frecuente ese mal humor en niños y adolescentes que estén depresivos que en los mismos adultos. Ok. Pero entonces ahí, doctora, ¿cómo un padre podría darse cuenta de que cuando debería ponerse en alerta? La familia. Sí, de ese niño que de repente entonces está haciendo ese tipo de rabietas o tiene ese tipo de actitud. Mire, como le dije, va a haber un cambio. Una persona depresiva o que tenga un episodio de depresión va a tener un cambio que las personas cercanas se van a dar cuenta y dicen, pero él no era o ella no era tan malhumorado, no comía de esa manera. A veces tienen hasta tic nervioso y hacen así con las manos porque no pueden controlar el movimiento. Si tiene ansiedad conjuntamente con la depresión, que a veces viene muy vinculado y muy de la mano, lo vas a ver que entonces no duermen o se despiertan frecuentemente en la noche, o por el contrario, este muchacho, este niño, de repente, esta niña, esta adolescente, está todo el tiempo tirada en la cama, no quiere juntarse o deja de juntarse con sus amigos, no disfruta de los mismos. A veces se incluyen entonces lo que sería uso o abuso de sustancia tipo alcohol, droga, porque andan buscando, se sienten mal y andan buscando a veces satisfacción en otras cosas porque no la pueden encontrar, esa satisfacción interna, y los lleva entonces a tener un cambio conductual. Pueden expresar tristezas, no siempre andan llorando, que la gente piensa, no, porque no tiene depresión, porque no lo veo llorando. No necesariamente una persona depresiva anda todo el tiempo llorando, aunque pudiera ser que la depresión lo lleve a la tristeza, a la melancolía y al llanto, pero no necesariamente siempre. Van a tener un cuadro a veces de ansiedad, pero una desmotivación de que no le gusta lo mismo, ya no sienten el mismo placer que sentían por las cosas que les gustaba antes. Algunos pudieran tener ideas suicidas, y eso es muy importante porque muchos padres cuando vienen donde me dicen, no, eso se le va a quitar, eso es para manipular. Y yo le hago la gran pregunta, una persona que aunque diga que tiene intención de suicidarse, que la vida no vale la pena, que no tiene fe en su futuro, aunque lo diga para manipular, independientemente de que sea una manipulación, está diciendo que hay algo alterado en su sistema
emocional, en su autoestima, que necesita ayuda, porque nadie que esté bien va a utilizar la idea de que me pienso suicidar simple y llanamente como una manipulación. O sea, que es una alarma. Es una alarma que no se puede pasar por alto. El que diga, me quiero matar, me quiero suicidar, o la vida no me vale de nada, vale ya. la pena. Hay que poner un ojo, porque aunque lo diga para manipular a la otra persona, ¿por qué quiere manipular? Hay una necesidad emocional no cubierta. Sí, hay algo. Entonces, hay un vacío, entonces eso se debe de trabajar y se debe de superar para que entonces haga otro vínculo de otra manera emocional que no sea a través de la manipulación. Y si no es manipulación. Sí, exacto. Ahí quería yo preguntarle, doctora, ¿y existen diferentes tipos de depresión? Sí, hay depresión mayor, depresión con ansiedad e inclusive muchas veces hay otros cuadros emocionales que tiene tristeza o depresión incluido dentro del trastorno que se estuviera tratando. Por eso es importante que cualquier síntoma de la depresión no se tome a la ligera. Si estuviéramos hablando ahora mismo, como bien ustedes dijeron, hay factores socioemocionales, hay factores después de pandemia que afectan muchísimo y que por ende hay un crecimiento en la sociedad a nivel mundial de cuadros depresivos. De eso le quería preguntar, doctora, precisamente esa misma pregunta le tenía. ¿Es cierto que ha aumentado después post-pandemia la depresión? La depresión tiene aumentando aproximadamente 10 décadas. Se habla a nivel de estudio de la OMS que 10 años atrás la depresión viene en aumento. Ok. Desde hace 10 años en aumento, en aumento. Ahora, después de pandemia ha aumentado muchísimo más por unas razones muy lógicas. Fuimos privados de repente de la libertad. Muchas personas tuvieron pérdidas emocionales, pérdidas económicas, pérdidas repentinas, el aislamiento. Parientes que fallecieron también, sí, familiares. Que fallecieron, pero no solamente eso, el que no tuvo un pariente que murió, tuvo la presión emocional de que dio su vida en riesgo. Sí. Pero no solamente, yo te quiero hacer una pregunta, ¿cuál es el castigo que ha puesto el mundo o la mayoría de las sociedades a los antisociales? Privado de la libertad. Privado de la libertad. Entonces todos, pecadores o no pecadores, éramos presos. Todos estuvimos presos. Entonces, esto trae unos efectos que se está viendo ahora a nivel mundial de quizás un manejo de ese niveles de estrés que podemos llamarle estrés postraumático, que entonces ha llevado no solamente a depresión y a ideas suicidas, sino a muchísimos otros trastornos emocionales que estamos viendo que quizás no eran tan frecuentes antes de la pandemia y ahora es mucho más fácil observarlo. Y el tema de la misma mascarilla, doctora, había gente que ya no resistía estar con esa mascarilla y la mascarilla también nos permitía ver, yo diría que una de las cosas más bonitas, que son las sonrisas. Sí, es que fuimos afectó mucho, fuimos sometidos todos, unos en mayor medida dependiendo de la resiliencia de cada quien y la capacidad de adaptarse, la capacidad de manejar las circunstancias, todos fuimos afectados. Una pregunta, doctora. Aparte de que ya como una persona depresiva debe asistir, necesita ayuda, en este caso de una psicóloga experta como usted, uno como familia, ¿cómo puede contribuir a la ayuda de un paciente depresivo? Mira, lo primero es aprender a escuchar. Nosotros somos muy buenos hablando, pero difícil desarrollamos la capacidad de escucha. Cuando nosotros aprendemos a escuchar a los seres queridos, nuestros hijos, nuestros familiares, nos vamos a dar cuenta que en su expresión, en su comunicación, está pidiendo ayuda. Cuando aprendemos a escuchar, entonces es hacerlos sentir que los estamos escuchando. Es en un momento quizás darle todo el soporte, toda la ayuda, porque la persona cuando está pasando por una depresión lo ve todo negativo, lo ve todo más grande, no tiene la capacidad como para tener a veces la motivación, para entender de que aunque el problema sea real, porque a veces hay problemas reales, la mayoría de los problemas tienen soluciones a largo plazo, a corto plazo, o si no tiene algo que yo puedo trabajar para poder seguir viviendo y lograr alcanzar esa felicidad. Entonces hacerlo sentir querido, hacerle sentir que estamos ahí para ello,
conversar con ellos de tal manera que podamos llevarlo a entender que lo que ellos están viendo tan grande, no necesariamente es así de grande, pero y si es grande, que tiene posibles soluciones que ellos no la pueden ver. Acompañarlo y a darle a entender de que necesitan ayuda. No piensa que solamente ustedes hablando con ellos. Estamos hablando que la depresión es una enfermedad y que necesita un tratamiento con médicos, o sea, es un interdisciplinario, no solamente el psicólogo. El psicólogo va a trabajar la parte de terapia cognitivo-conductual o cualquier otra terapia para modificación de conducta, modificación de pensamientos que se llegan a interiorizar en la mente de la persona depresiva y cree que realmente esos pensamientos son reales, pero están instaurados en su mente. Y muchas veces necesita la ayuda del médico que va a asistir con psicofármaco en lo que la terapia va funcionando. Por lo general, estos psicofármacos no hacen efecto hasta las 3 o 4 semanas. Por eso, si algún paciente me está escuchando ahora mismo y es depresivo y dirá, pero yo estoy asistiendo al médico, estoy asistiendo a terapia y todavía estoy tomando los fármacos. Tomando los fármacos y no siento ningún efecto, es que por lo general tardan esos efectos, los medicamentos, de 3 a 4 semanas, y en un principio los síntomas se pueden hasta agudizar, pero luego de 3 a 4 semanas el medicamento va a ir haciendo lo que se necesita, que por lo general son inhibidores de serotonina, y el tratamiento psicológico, o sea, la terapia, tarda un poquito más. Entonces es darle a ese familiar ese soporte, ser tú esa ayuda y tratar de que entienda de que no solo él solo o ella sola va a salir, sino que si es una depresión va a necesitar la asistencia de expertos, como si me dijera tengo una amigdalitis. O sea, usted no puede, tengo cualquier otra enfermedad, necesitas ir al médico. Entonces, si no va por sus propias fuerzas, porque no tiene a veces la motivación para ir, usted entonces será ese punto de apoyo con ese familiar, ese amigo, de que reciba la asistencia de profesionales de la salud. Excelente, excelente. Óyeme, la doctora manejo magistral. El que sabe, sabe. Sí, señor. Doctora, pero fíjese, yo escuchándola, y, o sea, eso involucra a toda la familia, como usted bien dijo, y hay que cooperar y ser muy pacientes por el proceso que usted acaba de mencionar, de tanto los fármacos como la misma terapia, toman un tiempo, que no se ven los resultados al principio, pero va a llegar su momento, o sea que hay que ser muy pacientes. Pero fíjese algo, y mira esto, Edward, tú me dirás, pero la mayoría de los casos, doctora, paradójicamente, cuando los padres observan ciertos comportamientos en los hijos, ya sea un jovencito muy aplicado en sus estudios y muy, ¿no, verdad? Y que de repente comienza a bajar sus calificaciones y que él compartía mucho, era muy social en la familia, las actividades familiares siempre él estaba ahí como organizando y después lo ven como retraído. Entonces, paradójicamente, se hace generalmente lo contrario, doctora. Los padres a veces, desconociendo o no escuchando, como usted bien dijo, no poniendo atención bien a lo que puede estar pasando con ese jovencito, en vez de buscarle la vuelta y escucharlo y decirle, mira, mijo, ven, vamos a ver, vamos a buscar alguna ayuda, esto, lo que arremeten contra el muchacho. Comienza a decir, ¿qué es lo que te está pasando? Que mira la nota tuya, mira, ve que ahora no quiere vivir trancado en una habitación, no come, no nada. Este muchacho, ¿qué es lo que tiene? Entonces arremeten contra el joven. Eso podría empeorar la situación. Claro, porque cuando una persona está pasando por un cuadro depresivo o una depresión, necesita es el acompañamiento. Entonces, aún no sea una depresión y sea una rebeldía normal, propia de la pubertad, de la adolescencia. Sí, de la adolescencia. Lo que menos necesita un chico en un momento de rebeldía o que esté pasando por una depresión es que tú como padre no te sientes identificado con lo que me está pasando. Tú tienes que, hay que corregirlo, hay que concientizarlo, pero parte de ese corregirlo y parte de ese concientizarlo implica un apoyarlo, entenderlo, ir qué es lo que te está pasando, observarlo, por qué el cambio, por qué si me está bajando las calificaciones, cómo te puedo ayudar, cómo puedo ser yo parte de la solución, no del problema. Y cuando uno arremete solamente sin ir allá a conversar, sin tener esa empatía con lo que quizás
para nosotros que somos adultos, que ya hemos madurado, lo vemos como algo tan sencillo, pero para ellos es algo grande en el momento, porque no tienen la experiencia, porque tienen cambios hormonales, porque están pasando por situaciones de muchos cambios sociales. Pues entonces el papá tiene que ser ahí un aliado para ayudarte. Entonces cuando tú te pones o muy autoritario o criticando mucho o en una postura donde no te comprendo por desconocimiento, porque muchos padres no lo hacen porque quieren mal a sus hijos, sino porque no saben cómo manejar sus propias emociones. Exacto. Entonces ahí le hacen más daño que bien. Wow, excelente, excelente. Doctora, de verdad que, óigame, hay una pregunta que nos mandaron por aquí que es interesante. Dice, ¿quiénes son más propensos? ¿Cuáles personas son más propensas a la depresión? ¿Entre las mujeres y los hombres o los adultos, ya mayorcitos, y los adolescentes? Mira, esa es una excelente pregunta. Según los últimos estudios, las mujeres son 2 veces más propensas a sufrir de depresión que los hombres. ¿2 veces? Sí, 2 Wow. veces. Y dentro de este estudio, déjame darte otro dato importante. Los adolescentes son el segundo más propenso. Wow. En la etapa de la pubertad, las personas son más propensas a sufrir de depresión. Pero dentro de los adolescentes, las adolescentes hembras, o sea, Sí. mujeres, son más propensas a sufrir depresión que los adolescentes varones. También. Sí, se habla de muchos factores, no hay ninguno como que todavía se diga es por esto. Uno es la presión social que tienen las mujeres. Estamos inmersas en la parte laboral, pero también tenemos la mayor responsabilidad de la casa, la familia y los hijos. Problemas de género que no se debe de negar, que todavía hay sociedades donde hay Uy, sí. discriminación por género, situaciones culturales de Y violencia educación, también. violencia de género. Se habla también del periodo menstrual, también de que somos las encargadas de gestar y que entonces en la gestación, en los embarazos son más propensas a tener una depresión. Esas hormonas revolteadas. O también la depresión postparto. O sea que hay muchas cosas que inciden en que las mujeres son 2 veces más propensas a sufrir de depresión que los Usted hombres. ve lo bueno que habla con científicos, No, hermano. claro, ¿no? Es que te Ahí estamos ya estamos hablando con lógica, con resultados. ¡Ey, mi madre! Mira, voy a decir. Porque me mencionaron que las mujeres son más propensas, entonces después se me pegan. Di que vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Pero doctora, y la presión social con respecto cuando una persona quiere adquirir un bien y no lo logra, que se queda con esa ansiedad, ¿qué tú me puedes decir con eso? Mira, hay una correlación entre personas que padecen depresión y la presión social hacia querer lograr los objetivos o el consumismo. O sea, hay una correlación de que hay personas depresivas que entonces han recibido en su vida o reciben una presión muy fuerte, se sienten presionados porque quieren lograr objetivos. O también personas que sufren de depresión y compran mucho y consumen muchas cosas, pero no se puede decir cuál lleva una o la otra. Si es que porque soy depresivo me presiono más fácil si no logro los objetivos, si es porque soy depresivo tiendo a llenar este vacío de la falta de autoestima o lo que me llevó a la depresión y llenar este vacío con compra, o si la compra o el no alcanzar los objetivos me llevó a la depresión. Okay. Todavía estamos estudiando a ver por qué, pero sí hay una correlación directa. Las personas depresivas por lo general consumen más, o las personas que tienen presión por alcanzar los objetivos alcanzan mayores niveles de depresión. Wow, mira, excelente. Todo excelente. relacionado. Todo va relacionado. Pero entonces, doctora, una pregunta que yo le tengo ahí. Entonces, podríamos decir, usted me corrige, que las redes sociales inciden en la depresión. O sea, me explico, para que usted y el público más o menos entienda por qué vengo por ahí. Sabemos que antes, la juventud y las personas adultas también, no se enteraban a veces de lo que hacían las otras personas. ¿En qué sentido? Vivían en su mundo, doctora, vivían en su mundo, en su entorno, y estaban conformes con lo que ellos tenían en su entorno. Estos aparatos, que son muy buenos, pero hay que reconocer que han hecho mucho daño en las relaciones personales, porque a veces más de lo que cree que esto puede acercar,
aleja a las personas, porque a veces uno ve personas hasta en una misma mesa, familias y todo el mundo mirando para abajo y nadie se presta atención entre sí. Pero entonces, yo diría, esa persona antes, en los tiempos que no existían las redes sociales, se conformaba con lo que tenía de una forma más fácil, porque no conocía otras cosas. Pero ahora, como hay este bombardeo en las redes sociales, hay que fulanita se fue para Francia, hay que la otra se compró una cartera de qué sé yo quién, hay que la otra se compró una jipeta nueva, y que yo tengo este chavainismo que hay que decir la realidad en las redes sociales, que muchas veces son mentiras, mucha gente que viven de la pantalla, pero esto de que ahora hasta la gente le pone el mangú con salchichón que se está comiendo, y que estoy comiendo langosta en qué sé yo dónde, eso crea cierta presión en esas personas que a lo mejor están luchando por lograr ese estatus y no lo logran por muchísimas razones o no pertenecen a esa clase social. ¿Podría decirse que las redes sociales aumentan el tema de la depresión? Sí, no solamente por la presión social. Las redes sociales aumentaron a partir del 2005 más o menos en adelante. Del 2005 al 2017 se habla de que el 92% de la población está en algún tipo de redes sociales. Del 2005 a la fecha se ha hablado también del aumento de la depresión. O sea, ¡uy, lo dijo! Hay estudios que demuestran que en la última década, mejor dicho, ha aumentado la cantidad de personas que están inmersos en las redes sociales y también ha aumentado la cantidad de personas que están depresivos. Ahora bien, una persona depresiva tiende al aislamiento y las redes sociales llevan a las personas también al aislamiento. Hay estudios que dicen que las personas que usan redes sociales y hacen un aislamiento, pues entonces tienden a ser más depresivas que aquellas que usan las redes sociales, pero también mantienen el cara a cara. Entonces, hay indicios que parece ser que van a llevar a demostrar que pudiera ser que las redes sociales o te aumentan los niveles de esa necesidad de aislarte o te suplen esa necesidad de aislamiento que tú tienes producto de la depresión. Wow. Entonces todavía estamos en fase de estudio, de analizar eso. En la República Dominicana casi no se hace estadística, pero a mí me gusta mucho leer las que hacen, por ejemplo, la OMS o en los Estados Unidos. Sí. Y sí dicen que sí, que hay una correlación de depresión y la utilización de las redes sociales. ¡Ay, mi madre! Y una preguntita, doctora. ¿Está bien? Usted es perito en la materia y usted identifica la diferencia entre tristeza y depresión. Pero uno, que es el usuario, el día a día, uno no lo identifica tan fácilmente. ¿Cómo uno podía orientar un poquito en ese sentido? Miren, la tristeza es una emoción de lo que le llamamos nosotros los psicólogos emociones negativas. Hay emociones positivas como emociones negativas. La alegría es una emoción positiva y la euforia es una emoción también. Todo es normal sentirlo. En algún momento es normal y es sano que nos sintamos tristes. Porque imagínate que con el fallecimiento de un ser querido que nos sintamos felices, eso no sería normal. No, hay que revisarlo ahí mismo, amarrarlo. En una situación difícil uno sienta tristeza. La tristeza es normal y todos la vamos a sentir y la sentimos. Ahora, si esa tristeza, esa melancolía perdura más de 2 semanas. 2 semanas. Afecta tu estado anímico, afecta tus relaciones personales, afecta tu trabajo, te está afectando los niveles cognitivos, ya no te puedes concentrar porque nada más estás pensando en eso. Entonces ya hay que evaluar lo que pasó de una tristeza, que es un sentimiento, una emoción normal que todos los seres humanos la vamos a vivir como la alegría, entonces pasó a algo que está afectándote, entonces pudiera estar pasando por una depresión. O sea, ¿cómo lo identifico? ¿Es una tristeza? ¿Tengo una razón? Pasó de 2 semanas, me está afectando, aún tenga una razón, porque puede ser la pérdida de un ser querido, te da una razón para estar triste, pero ya está afectando esta pérdida, esta tristeza, mi accionar con los demás, mi estado anímico, no estoy pudiendo dormir, ya no quiero comer, ya no quiero trabajar, ya no me puedo concentrar, estoy malhumorado, está afectando mis relaciones sociales, entonces ahí necesito ser evaluado porque pudiera estar necesitando ayuda. Excelente, excelente, hermano. Excelente.
Wow, señores, tomen todo esto en cuenta, que la doctora está dándonos luz en un tema, sí señor. La verdad. Un tema muy, muy delicado, que cualquiera de nosotros se puede ver en eso, o cualquier pariente cercano se puede ver en eso. O sea, y lo hemos visto y hay un auge tremendo de eso. Y perdona que te interrumpa, se dice que 1 de cada 5 personas en algún momento va a pasar por un cuadro depresivo. Uy, uy, uy. O sea que es más común y más frecuente de lo que las personas piensan. Doctora, siempre se menciona el tema, usted lo mencionó en varias ocasiones, la ansiedad. La ansiedad. Una persona que tenga mucha ansiedad está propenso a caer en una depresión. La depresión puede venir con cuadros de ansiedad o la ansiedad también llevarte a la depresión. Entonces sí, hay cuadros depresivos que son con ansiedad y tú te das cuenta porque comes más o tienes un tic nervioso o tiene algo que te produce, te come las uñas, pero no solamente viene la ansiedad sola, sino que viene la ansiedad muchas veces combinada con cuadros depresivos, o un cuadro ansioso puede llevarte a una depresión. Wow. Cuadro difícil. Cuadro Y difícil. doctora, la depresión puede llevar a una persona al suicidio. Claro, inclusive se habla de que el 95% de las personas que se suicidan o tenían o tienen, o los que intentan el suicidio, tienen o tenían una depresión o otro cuadro emocional. Wow. El 95% de las personas que se suicidan o que intentan suicidarse tienen un cuadro psicológico o depresivo. O depresivo. Y doctora, hemos hablado de lo que es el suicidio de esta persona, como bien lo menciona Edward ahora, que si una cosa puede llevar a la otra. Usted mencionaba ahorita que cualquier adolescente o cualquier persona que apenas mencione eso, hay que ponerle el ojo. Ahora, yo le pregunto, ¿la depresión como tal puede llevar a una persona a cometer eso? Pero también puede llevar a una persona a cometer actos violentos contra los demás. Un ejemplo, estos muchachos que han cometido estos asesinatos en esas escuelas en los Estados Unidos con armas largas y eso, de repente también pueden en su cuadro estar depresivos. Pero por lo general tienen un cuadro antisocial, no Ya. solamente la depresión. O sea, una persona depresiva por lo general atenta contra sí. Ah, ok. Contra sí misma. Pero pudiera estar combinado, porque la depresión no necesariamente está aislada. Es como, por ejemplo, tú puedes tener una gripe combinada con otra... Con fiebre o con dolor de garganta, que a veces no se da siempre. Exactamente, con otra combinación. Entonces pudiera ser, por lo general, esos que atacan no necesariamente son depresivos, sino tienen un cuadro antisocial que también pudiera dentro de su cuadro antisocial tener depresión. Ah, pero mire qué bien, mire qué bien. O sea, importante esos datos que está dando la doctora, hermano. O sea, doctora, ¿todos los suicidas eran depresivos o se ha determinado otros factores? Los suicidas, la mayoría de los suicidas, como dije ahorita, el 95% estaban pasando por un proceso depresivo o otros factores psicológicos importantes que quizás no fueron atendidos en el momento o atendidos de la mejor manera. Wow. Por eso es tan importante cuando vemos a alguien o tenemos la sospecha de que una persona está pasando por una depresión, darle la ayuda, no decirnos eso se le va a quitar. Nosotros a veces pensamos... Y que si se niega, doctora, pues usted sabe que hay gente enredada, hay gente que son renuentes. Usted sabe que sobre todo aquí los dominicanos, usted lo sabe, somos muy acomplejados y nos gusta mucho autorrecetarnos. Ah, fulano, bébete, señores, no estoy durmiendo bien, esto, lo otro, me siento como, bébete algo para el sueño. Y se autorrecetan, o sencillamente hay otro complejo que usted sabe también que existe, que es que el que va a un psicólogo es porque está loco. Y mucha gente por eso a veces no va. Entonces, en ese caso, ¿cómo lidiar con una persona que está pasando por un proceso parecido y usted quiere ayudarlo y esa persona se niega? A través de la empatía, y yo creo que ahí ya es más un problema mundial, creo que debemos de invertir en la educación, o sea, en la salud y en la educación.
No puede ser que solamente el 3% del presupuesto sanitario sea utilizado para salud mental en los países que tienen presupuestos para la salud mental. Entonces estamos hablando de un 3%, y la salud mental de una persona implica hasta a veces la salud física, porque una persona que se deteriore su salud mental, se le va a deteriorar la salud física, no va a ser productivo, va a ser una carga para la sociedad, va a ser una carga para la familia, y todo el mundo tiene el derecho y merece de ser feliz. Y si tú no estás bien emocionalmente, tú no vas a poder ser feliz. Entonces, creo que una de las medidas más importantes es ayudar a los que tenemos cerca, pero también pedir como sociedad y reclamar que la salud mental tenga el valor que corresponde, y que entonces el presupuesto de todas las naciones y de cada país, pues entonces tenga un presupuesto adecuado para poder prevenir enfermedades mentales o darle asistencia a aquellos que ya lo tienen. Wow, hermano. Estoy anodadado con con Mira, este número de información. Antes esa preguntita, Edward, perdona, que tú tienes ahí. Doctora, aprovecho eso que usted acaba de mencionar y hacemos un llamado a las autoridades dominicanas, sobre todo al gobierno del presidente Luis Abinader, que sabemos que tiene las mejores intenciones. Esto no es politizando que estoy, pero es una realidad y lo ha demostrado y lo está demostrando, independientemente que haya algunos ministros que no lo ayuden mucho, pero las intenciones están ahí, y ha estado luchando contra la pandemia, se ha estado luchando contra la crisis posterior o que ha generado la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora con este problema del huracán Fiona también en toda la zona este. Pero eso que usted acaba de decir es un llamado al Ministerio de Salud. Hay que tomar en cuenta ese apoyo, aumentar los presupuestos para dar ese tipo de charlas, como bien dice la doctora aquí, ese tipo de ayuda a nivel barrial, las juntas de vecinos, la comunidad. Eso ayudaría hasta para el tema de la violencia intrafamiliar también, muchas cosas que se pudieran evitar si hubiese más inversión de parte del Estado en la salud mental. Eso es así, señores. Doctora, si tú tienes algo ahí, hermano, hemos llegado ya al final. Quería rogar que también los gobiernos invierten en parques, en diversión, porque no todo es trabajo, ni todo es estudio. Hay que, como decimos nosotros, botar el golpe para que nuestros hijos y uno mismo pueda botar un poco de tener esa diversidad de un parque, en familia. Botar el estrés. Exactamente, eso ayuda muchísimo. Eso ayuda mucho. Doctora, de verdad que mire, hemos llegado al final de nuestro programa. Usted tiene un compromiso con nosotros. Claro. Claro que sí, de verdad que muchas gracias por esa charla Claro, ¿no? que usted nos ha dado con respecto a un tema tan importante que es la depresión. Esperamos programa que los amigos... sin desperdicio. Sin desperdicio.